Carla, ¿cuál es el pulso como autoridad ambiental, como directora de cambio climático? ¿Qué están viendo de este fenómeno lluvioso que es más allá de una visión política partidista? Carla Noedert. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días, doctor Lizárraga, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todo tu público. Mira, es difícil atribuir las lluvias, estas torrenciales que han estado ocurriendo los últimos días al fenómeno de cambio climático. Sin embargo, según estudios de Senapred y el Servicio Meteorológico Nacional, la mayoría de los municipios del estado de Sonora están clasificados con un grado de vulnerabilidad, sobre todo en el tema de sequías altas y grados de peligro por ondas de calor. Tan es así que se han hecho estudios con cooperaciones internacionales en este tema, para el mismo municipio de Hermosillo. Asimismo, es importante mencionar que la temperatura promedio a nivel nacional ha aumentado un promedio, vamos a decirle, de 0.85 grados centígrados, mientras que en Sonora la temperatura ha aumentado un promedio de 1 grado centígrado, es decir, por encima, el norte del país está por encima de la temperatura promedio nacional. De continuar con esta tendencia, según el INEC, para el 2039, en la mayor parte del norte, el incremento va a ser de 2 grados o superior, mientras que en el resto del país está entre 1 y 1.5. Entonces, de aquí, pues sí es muy importante las acciones que debemos de tomar para, de alguna manera, pues bajar esta temperatura a los índices que ya se están determinados precisamente tanto por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como por el Acuerdo de París ya suscrito por México, ¿no? También es importante también mencionar que Sonora se encuentra entre las entidades federativas con un mayor impacto económico por lluvias, y esto no es necesariamente ocasionado por las lluvias per se, sino por el grado de vulnerabilidad que tenemos precisamente en la región, lo que comentaba hace un momento, que se define a partir de la ubicación geográfica, el clima, el nivel de pobreza, infraestructura, entre otros factores, ¿no? Entonces, Carla, ¿cuál sería lo preponderante aquí? Porque también pues estamos bajo estos factores. ¿A qué se vincularían el estado de las lluvias, por ejemplo, de que tenemos? Mire, vemos ahí esa imagen. ¿De qué imagen es? Es en Nogales. También llenísimo los canales, ¿no? Es un canal ahí de Nogales llenísimo. ¿Cuál sería el factor preponderante, Carla, que nos está afectando por acá, por ejemplo, con estas lluvias? Es que hay que recordar, Luis Alberto, que el tema de cambio climático es un tema transversal. Entonces, el hecho de ser un estado altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, precisamente somos esa vulnerabilidad nos hace que no sean las lluvias en sí lo que generadas a consecuencia de cambio climático, sino esta vulnerabilidad la que nos hace estar preocupados precisamente, y esta vulnerabilidad no es nada más cambio climático. Podemos de alguna manera sí atribuirlo, pero también hay otros factores que nos vuelven vulnerables. Como te mencioné ahorita, por ejemplo, el tema de infraestructura es un tema que nos vuelve vulnerables. Y también es importante mencionar que hay algunos municipios que Proyecto Puente también ya documentó y ya mencionó, que son altamente vulnerables al cambio climático, y es derivado de la recurrencia y la intensidad de fenómenos hidrometeorológicos. Creo que es una situación que no le podemos atribuir directamente a un solo factor, sino que es una cuestión multifactorial, ¿no? Multifactorial. ¿Cuáles serían los puntos que nos hacen vulnerables al cambio climático? Si ya aceptamos que Sonora es un es un estado vulnerable, más vulnerable que los otros, ¿no? Por lo que me dices. Así es altamente vulnerable. Pues te comentaba hace un momento, el tema de... Mande. Para enumerarlos, pues, te decía. El tema desde la ubicación geográfica, el tema del clima, el nivel de pobreza nos pone como una entidad altamente vulnerable, el tema de infraestructura también. Entonces, acuérdate que, como te comentaba hace un momento, cambio climático es transversal.
Entonces, los efectos del cambio climático a lo largo de estos años han ido en aumento. Entonces, de ahí nosotros podemos inferir que existen algunas consecuencias de este fenómeno que varían según el punto geográfico en donde nos encontremos. Mientras que en unos lugares puede haber lluvias torrenciales, según estadísticas y estudios, los principales problemas a los que nos enfrentaríamos en Sonora son más bien derivados de fenómenos como sequías u ondas de calor. Entonces, yo no te puedo decir específicamente que estas lluvias torrenciales son en sí derivadas de cambio climático, pero sí las consecuencias que estamos viendo en las fotografías que mostraste y que pues nos tocó vivir a todos en Hermosillo, pues sí son parte del grado de vulnerabilidad en el que nos encontramos, tanto ante las lluvias como ante otros fenómenos. Y este grado de vulnerabilidad, te repito, está muy ligado con el tema de infraestructura, pobreza, desarrollo económico, hasta un tema natural como es nuestra situación geográfica, ¿no?